11 de la mañana ya con 39 minutos, seguimos avanzando después de esas manualidades y tú quedaste con la fría, pero sí, ya vamos a hacer la situación. Tengo ahí la cola fría, yo creo que nuestros entrevistados también hicieron esto cuando eran chicos, lo que pasa es que... ¿Quién no jugó a eso? ¿Quién no jugó a ponerse cola fría? Y los jóvenes que nos acompañan hoy en producción no saben de esto, así que estamos... Estos son unos centennials, cabros imberbes, digamos. Un ratito más Claudia va a proceder aquí a sacar la piel. Oye, vamos a hablar de un tema muy interesante, Día Mundial del Agua, agua para todos al 2030. Suena bonito eso. Vamos a ver cuántos compromisos se han cumplido. ¿Se proyecta que esto vaya a ser así o solamente es un título? Para eso vamos a conversar y le damos la bienvenida a la doctora Paola Volados, directora del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también al doctor Carlos S., director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido también. Hola, muchas gracias. Largo hay que leer. Sí, para no equivocarse. Bienvenido, Carlos. Suena bonito, agua para todos al 2030. Estamos al 2022, quizás un poco negativa, pero ustedes son los expertos. Así es. ¿Será? Para el agua, para la crisis del agua, en este caso la crisis social del agua, que es un poco lo que nosotros vamos a trabajar en el proyecto Anillo, ¿no? Un proyecto institucional grande que empezamos a desarrollar desde el año pasado, a fines de año. No es muy alentador el panorama y el camino al 2030 en realidad es más bien negativo. Desde el punto de vista internacional, desde el 2015 ya Chile aparece, digamos, como el primer país en estrés hídrico a nivel mundial. ¿Sí? El primero. Pasó de ser el cuarto, el 2015, digamos, y pronóstica para el 2040 el primero. Ya estamos en el nivel primero a nivel mundial, junto a 2 países africanos y uno de Asia. O sea, estamos en uno de los contextos, digamos, de mayor gravedad de la crisis. Una crisis que ya se había advertido, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo, pero no se han tomado las medidas, ¿no? Entonces, agua para todos, yo creo que es un deseo, una esperanza, pero que hay que generar muchas acciones, cambios, políticas, ¿no? Estructurales asociadas al agua para poder salir de la crisis actual. Instalar, de hecho, este día como 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, tiene como propósito de eso para hacer un trabajo mancomunado, Carlos, pero vemos que el avance, ¿cierto?, del cambio climático, no sé si el concepto está bien aplicado, de acuerdo a lo que hemos conversado últimamente acá en el matinal, pareciera ser que no está, o va muy lento o nos pusimos una fecha muy cercana. ¿Cómo está la cosa ahí? Mira, en términos generales, qué bueno que el Día Mundial del Agua, ¿cierto?, se haya establecido, se haya definido así, porque en el contexto de cambio climático, una de las necesidades que tenemos, y lo hemos conversado en algunas oportunidades, tiene que ver con crear conciencia en la ciudadanía, ¿cierto? Tenemos este fenómeno de cambio climático que es producto de la actividad antrópica, que va muy ligado a los efectos que genera sobre la disponibilidad de recursos hídricos, ¿ya? El agua es, por esencia, lo más sensible que tenemos frente a cambio climático en lo inmediato, ¿cierto? El poder acceder a este recurso que es tan importante. Por eso que también es relevante que la sociedad tenga conciencia sobre el fenómeno que estamos viviendo. En Chile hemos tenido ya 13, 14 años, vamos para los 14 años ya, de un fenómeno de sequía, ¿cierto?, permanente, que esperamos que este año ojalá ya se comiencen a ver algunos pequeños cambios en los patrones en términos de precipitación y temperatura. Pero sin embargo los efectos que han sido acumulativos van generando cada vez más problemas con el tema de este recurso, que por un lado está asociado al uso del suelo, a los impactos de los distintos usos del suelo, a la demografía que ha sido mayoritaria, ¿cierto?, y que ha ido adoptando su crecimiento en territorios donde antes no teníamos una concentración humana tan grande, ¿cierto?, que ha generado altas demandas. Y por otro lado, el tema de la gestión de los recursos hídricos, que es un temazo, ¿cierto?, a nivel país y también a nivel mundial. Por eso la relevancia del proyecto Anillo, como lo decía la doctora Volados acá,
que se va a preocupar de hacer ese análisis tan importante desde la dimensión social con respecto a la gestión del recurso. ¿Cuánto tienen ustedes proyectado que va a durar este estudio, este análisis? El proyecto dura 3 años, ¿sí? Y el objetivo eminentemente es profundizar en las experiencias de gobernanza colaborativa, ¿sí? Mirando los conflictos por el agua, que son múltiples, ¿no? Y muy complejos, pero mirando también que existen experiencias colaborativas en diversos niveles, niveles, por ejemplo, locales, regionales, ¿no? O subnacionales, provinciales también, que se están dando. Por ejemplo, a nivel regional, en la región, en el Aconcagua, se está produciendo un esfuerzo de gobernanza colaborativa, sabiendo la crisis que tienen las cuencas. Nosotros estamos estudiando 3 cuencas, ¿no? La del Aconcagua, la del Maule y la del Tolten, acá en la región. Entonces, en el fondo lo que queremos poner ¿no? es que en el fondo se requiere avanzar hacia un modelo de gobernanza colaborativa del agua que incluya los distintos usos y valoraciones del agua, no solo el económico productivo, que hasta ahora en el modelo actual de gobernanza ha estado en el centro como único aspecto. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es el económico productivo para poder entenderlo y relacionarlo con lo que vivimos? Es que actualmente se tiende a ver el modelo, digamos, de gobernanza del agua actual está centrado en el fondo en el uso del agua, que 80% es digamos, utilizado por la agroindustria, el agroforestal, ¿no? En particular las forestales, digamos, pero también toda la agricultura, que de ella gran parte está dirigida hacia un modelo económico de exportación, ¿no? Entonces el tema es que el agua es como algunos hablan del agua virtual, es un agua que se va también, ¿no? Se va en las paltas, se van los productos que no son, entonces y ni siquiera quedan acá no queda, exacto, ¿no? Entonces yo creo que por eso nosotros también nuestro énfasis en la dimensión social, porque el modelo de gestión del agua pone al agua como un recurso hídrico que está como fuera del contexto social, humano, comunitario, colectivo, tiene usos ancestrales, ¿no? También hay usos ecosistémicos que están involucrados, ¿no? Entonces es como en el fondo poner en atención de que para que haya una gobernanza colaborativa, sí, tienen que participar todos los actores, ¿no? En el actual modelo, los usuarios del agua son solamente los que tienen derechos de aprovechamiento de agua. Por supuesto. Y todos necesitamos agua, y el agua es fundamental para la vida de todos. Como para poder entenderlo, por ejemplo, claro, porque cuando uno hace un análisis simple, uno dice, ya, de acuerdo, hay que regar, excepto las paltas, el tema de la agricultura, nos tenemos que alimentar, porque si no hay agua, no hay alimento y si no, nos morimos. Partir desde ahí. Pero ¿de qué manera se puede, porque tampoco se puede decir ya, no hay más exportación, porque ahí ya entra todo un descalabro económico, no hay un retorno, ¿cierto? De lucas hay todo un tema, pero ¿cuál sería, según la experiencia de ustedes, el equilibrio perfecto? De no decir, no se exporta, se puede, pero también tengamos un límite. ¿Cómo se hace ahí ese balance, ese equilibrio, que cuesta tanto orden de cosas? Lo que pasa es que el tema de la gobernanza ha sido muy enfocada desde una dimensión técnica muchas veces, ¿no? Como que se esperan soluciones como, no sé, la infraestructura, embalses, ¿no? Claro. Pero resulta que, bueno, embalses, pero ¿con qué agua? Si no hay agua, si tenemos sequía, pero ¿qué tipo de sequía? Cuando en el fondo los datos que planteas que hay una sobreotorgamiento de derechos, una sobreexplotación de las cuencas. Claro, entonces estamos hablando de que hay un desequilibrio en los usos de agua nuestro, que es el productor de la crisis social actual del agua. Qué interesante lo que está planteando, porque en definitiva estamos a puertas, digamos, ya están trabajando, de hecho, los expertos en elaborar un preproyecto, ¿cierto?, para nueva constitución, y el tema del agua, y si el agua es privada o es pública, es un tema crucial a este punto, o sea, de lo que estamos hablando, porque en definitiva, si no me equivoco, hasta octubre tienen las personas para inscribir sus pozos de agua. Y se termina el plazo y tienen que hacer la inscripción del agua, porque hoy día en Chile el agua es propiedad de quien la inscribe, ¿cierto? Exacto. Es propiedad de ellos, al menos el agua soterrada, la subterránea. Ya lo que pasa en los ríos es distinto, entiendo. Tienen hasta octubre y hay plazos, hay fechas, digamos, para poder seguir siendo propietario del agua. La discusión está instalada hace rato con respecto de quién es el agua y cómo la administramos. El día de hoy, de quién es la lluvia que llega y que en el fondo llega al suelo, hace todo este proceso que ustedes saben, ¿no es cierto? Y para instalarse abajo, ¿de quién es el agua?
Bueno, el agua es un recurso natural como los bosques, ¿cierto? Como el aire, como la tierra misma. Es del planeta. Pero en términos legislativos en Chile no lo es. Pero en Chile no. Y lamentablemente cargamos con esa cruz, ¿cierto? De que un recurso tan valioso como el agua está en manos de privados. ¿Ya? El problema que se genera acá tiene que ver, por un lado, todos los fenómenos ambientales que han contribuido a que existan estos periodos de sequía, y por otro lado hablamos de la escasez hídrica, que no necesariamente tiene relación con el periodo de sequía que nosotros estamos viviendo. Como bien lo decía Paola, la escasez hídrica como concepto se deriva de los problemas de gestión del recurso, ¿ya? Entonces, tratar de buscar esos puntos de equilibrio tiene mucho sentido en ¿cómo hacemos que la industria, que es muy necesaria, ¿cierto?, pueda producir pero de manera sostenible y de manera amigable con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista también la participación de la ciudadanía, ¿cómo no dejarlos fuera? O sea, claro, ¿cómo incluirlos dentro de los procesos? ¿Me entiendes? Son desafíos bastante grandes. Nosotros en el Instituto Iberoamericano, ¿cierto?, de Desarrollo Sostenible, también adjudicamos un proyecto anillo que va en la misma línea del agua, pero analizando la dimensión ambiental. Nosotros estamos viendo el efecto del cambio climático y de los múltiples estresores que tiene relación con los contaminantes que se aportan a los recursos hídricos a partir de las distintas actividades productivas. Entonces, la idea es poder identificar cuáles son, ¿cierto?, estas variables, estos factores, ¿cierto?, que influyen también en un tema que es súper importante, que tiene que ver con la calidad del recurso. Porque por un lado es escaso, pero también tenemos problemas de calidad en cuanto al consumo del agua. Y esos resultados de ese proyecto, que también va a durar 3 años, se complementan muy bien con la mirada del proyecto Anillo que está liderando Paola. Entonces esperamos poder tener esas respuestas de aquí a lo que los proyectos ya vayan avanzando y retribuyendo con información. Pero existe en la comunidad, ¿cierto?, que ustedes que forman parte, algunas ideas de cómo ir solucionando, porque yo creo que, claro, ustedes están haciendo un diagnóstico acabado y todo aquello, con análisis, con datos, pero lo único cierto que sabemos es que se nos va a acabar el agua. A veces la gente y aprovechando también la gente que está en la casa, que obviamente que quizás no es experta en esto, dicen, oye, pero se ha hablado de sacar el agua del mar, desalinizar. De hecho, la desalinizan en el norte. Para poder, ahora cuando dicen, ya, que el agua no puede ser privada, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería un modelo estatal? Porque el agua, cuando uno abre la llave no sale por magia, no viene de la lluvia, ¿no? Claro. Hay un agua, hay un tema de tratamiento de aguas lluvias, hay una cantidad de maquinarias enorme que todos conocemos. Entonces, han habido algunos acercamientos, se han logrado conectar algunas ideas para saber cómo se podría hacer de aquí en adelante. Bueno, un poco retomo la idea, ¿no?, de que el problema del agua, la crisis del agua y la respuesta de Chile frente al agua es, como yo diría, el vértice de la crisis de Chile, en términos, ¿no? Porque si consideramos que el agua es el problema primero, porque depende todo, todas las actividades humanas y no humanas, entendiendo de los ecosistemas, de la vida de los otros seres, todas las especies, de todo es el agua. Y nuestra respuesta frente a eso ha sido absolutamente, marcadamente, digamos, distinta al resto, ¿no? Es decir, nuestro tema, y yo creo que eso fue parte del proceso político, digamos, hubo una resistencia porque cambiar el estatus jurídico del agua, que es parte y fundamental de la solución, porque no podemos, digamos, ahora, que el Estado la controle no significa que asegure que salimos de la crisis social per se. Por eso, o que garantice cuidado de esta, pero va a tener la responsabilidad, va a recaer en ese ente. Hoy día no estamos en ese escenario. El escenario es que tenemos una reforma al Código de Agua aprobada
que da algunos elementos más digamos, de protección, de cuidado y de injerencia del Estado a través de la Dirección General de Agua. No obstante, las fuentes de agua están agotadas. Claro. ¿Sí? Y eso significa que vienen la necesidad de pensar soluciones, y la pregunta es ¿qué soluciones? ¿Cómo digamos, pienso esas y desde quiénes? Y digamos, con la participación de quiénes construyo eso. ¿Por qué? Colaborativo. Exacto, ¿por qué? Porque muchas veces las soluciones lo hacen personas que viven en otros territorios y que afectan a otros territorios, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de sacrificio que denominamos en Chile, resulta que muchas veces como no se van a desinstalar ciertas empresas contaminantes, ponemos desalinizadoras, ¿no? Contribuyendo nuevamente al impacto. En este caso, la desalinizadora es una propuesta que tiene que contener también digamos, un mecanismo de ver cómo nos afecta al pH del mar y por lo tanto la pesca artesanal, que en nuestro país son más de 5.000 kilómetros, o sea, no estamos hablando de... No es llegar y vamos a agarrarlo ya. No es tan fácil. No. Las mineras del norte están desalinizando el agua. Claro, pero para las mineras no debiera ser una opción, debiera ser obligación. Por supuesto. Trabajar con agua, digamos, tratada o desalinizada bajo mecanismos que no afecten de otra manera a los territorios. Criterio, yo siento, lo conversábamos con Claudia en la pausa anterior, en lo personal yo siento que el consumo humano del agua es la prioridad. O sea, el tema del capital, de los mercados, de que se muevan los distintos gremios forestales, agrícolas, por supuesto que son de gran relevancia. Pero ante todo el consumo humano debería ser la prioridad. Exacto. Y lo hablamos con Claudia. En Temuco hay familias que no tienen agua y que le llevan el agua en camiones. Aquí muy cerca. Entonces, ¿cómo no va a ser prioridad realizar gestiones, ya sea a través de políticas públicas o a través, muy bien estos estudios que van a llevar adelante ambos, digamos, que nos puedan dar una luz y nos puedan instalar al ser humano, a la persona como prioridad ante el recurso hídrico? Sí. ¿Ha costado entender un poquito eso? Bueno, desde el 2010 en adelante el derecho humano al agua se constituye a nivel internacional como un derecho, ¿no? Fundamental. Nosotros no lo tenemos en nuestra legislación, es un paso que deberíamos dar en la Constitución, ponerlo. No obstante, yo en eso también quiero ser sumamente... no con eso, en realidad es un problema que no sería difícil de resolver, porque el consumo humano al agua representa el 20%, dependiendo de las regiones. Estamos hablando que en Santiago tenemos la mitad de la población de Chile, por lo tanto, obviamente, ahí se distorsiona el dato. Claro, se distorsiona el dato. Pero a nivel nacional, el consumo humano se podría resolver mínimamente fácil si hubiera un concepto de solidaridad del agua, ¿no? Distinto y entender el derecho a aprovechamiento como un derecho a aprovechamiento. Por lo tanto, ¿no? Que no puede poner, digamos, en crisis que tengamos poblaciones, no solamente sin acceso al agua, sino que además con un gasto estatal tremendamente alto en abastecer a estas comunidades que no tienen agua, ¿sí? Y por lo tanto y que se basan en sistemas de emergencia que ya han durado casi décadas, ¿no? Entonces, ¿cuándo viene? ¿No? Que viene todos los lunes. Eso ya dejó de ser emergencia, ya dejó de ser, ya es algo normal. Exacto. Tremendo. Oye, agradecerles que nos hayan acompañado, un tremendo tema. Creo que no habíamos ni el 5% de todo. Sí. Y por supuesto éxito en ambas investigaciones que están liderando. Gracias. Aquí las puertas abiertas. Esperamos para siempre. hacer una contribución a la región, en particular también a mirar las distintas realidades de la crisis. Muchas gracias por los vamos a venir a visitar, a contarles un poco los avances y poder contribuir maneras, de alguna manera. Para buscamos poder entenderlo bien. Eso, contribuir ojalá a las políticas públicas, ¿cierto? Con una mirada más territorial y local. Al papel de las universidades también. Por supuesto, y el rol de la Universidad Autónoma. Exactamente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vamos a pausa, volvemos enseguida.